En la calle. Esa placa es un escudo. Te entrena para no retroceder. Te dice que el miedo es un enemigo al que se enfrenta con procedimiento y coraje. Te convence de que eres la línea que separa el orden del caos. Pero, ¿y si el caos no sigue reglas? Si lo que enfrentás no es un delincuente, sino algo para lo que no hay protocolo. En esta serie romperé el silencio del orden. Te voy a contar los expedientes ocultos, los casos que se archivaron con sellos rojos y la estricta orden de olvidar. Historias de agentes duros, de esos que no bajaban la mirada ante nada, a quienes les tembló el pulso al firmar el parte. Desde la patrulla que persiguió un auto fantasma que se desvanecía en el aire, hasta el llamado de auxilio que provenía de una comisaría que llevaba décadas abandonada. Son relatos que nos hicieron cuestionar todo lo que creíamos saber. Esto no es ficción, esto es lo que un policía se atreve a contar solo cuando se quita la placa y jura hablar por aquellos que ya no pueden. Si tenés el valor de escuchar lo que la fuerza no admite, séntate, puse la pava, hay bizcochitos. Hoy, en Relatos de Punta Lara, te voy a contar las historias que un policía nunca puede repetir y contadas por ellos mismos. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Me contacté con el comisario Alejandro Rojas. Trabajaba en la delegación de Ensenada hace como 5 años. Me llegó a él un amigo en común que me dijo que tenía algo para contarme al enterarse del canal de YouTube Relatos de Punta Lara y que le gustaría que lo comparta con ustedes. Por supuesto, ahí va. Nunca olvidás tu primera persecución, la adrenalina, el rugido del motor, la luz azul girando iluminando la noche. Es una especie de casa, pero la del 17 de octubre. Esa no fue una casa. Fue una trampa. Eran las 3:47 am. La ruta 11 estaba desierta. Solo estábamos nosotros, el asfalto húmedo y la niebla baja que se aferraba a los campos. Mi compañero, el oficial Vega, manejaba. Era novato. De repente, un destello, un Chevrolet Corsa viejo, color vino oscuro, pasó como un rayo. Debe haber superado los 160 km por hora, no lo dudamos. Activamos las luces y la sirena. La persecución comenzó. Pero algo estaba mal desde el principio. Primero, el auto no tenía patente, o mejor dicho, donde debía estar la patente, solo había una mancha oscura y corroída, como óxido, o como algo más. Segundo, no hacía ningún tipo de ruido. Nuestro motor rugía, nuestras llantas chillaban en las curvas, pero el Corsa era un fantasma. No se escuchaba nada, nada más que el silbido del viento cortándolo, como antinatural. Vega apretó el acelerador a fondo, nos acercamos. Yo tenía la mano en la radio para reportar nuestra posición, y entonces lo vi. A través del vidrio trasero del Corsa distinguí la silueta del conductor. Era solo una sombra, una forma humana oscura contra el reflejo de nuestras luces. No giraba la cabeza para mirarnos, no agitaba los brazos por el pánico, nada. Estaba perfectamente rígido, como un maniquí. ¿Lo ves?, le grité a Vega. Sí, pero ¿qué mierda hace? Frená, frená, carajo, le grita al vacío. Fue entonces cuando el Corsa tomó la curva cerrada del kilómetro 23. Nosotros la tomamos justo detrás. No estaba. El auto había desaparecido. No había salido de la ruta, no había una calle secundaria. Solo la recta larga y vacía, iluminada por nuestros faros. Nos detuvimos en seco. El silencio era absoluto. Solo nuestro corazón martillándonos en el pecho. No puede ser, murmuró Vega. Blanco como la pared. Se esfumó. Grabamos el parte. Vehículo evadido, búsqueda infructuosa. Pero no podíamos dejarlo ir. Dimos la vuelta, volvimos sobre nuestros pasos, revisando cada metro con los spotlights. Ahí estaba, a un costado de la ruta, en el pasto húmedo, semioculto por la niebla. Estaba el Corsa, pero no estaba intacto, estaba destrozado, abollado, como un acordeón, el techo arrancado, con vidrios estallados. Era un cascarón oxidado, lleno de telarañas y hierba seca.
Llevaba décadas ahí. Nos bajamos, las pistolas desenfundadas, las linternas temblando en nuestras manos. El aire olía a metal frío y tierra mojada. Nos acercamos al auto fantasma. El asiento del conductor estaba vacío, además podrido, excepto por una mancha oscura y seca en el respaldo de tela. Una mancha del tamaño de un torso, con la forma horrible de alguien que había quedado aplastado en el accidente. Y entonces, en el silencio total de la noche, dentro de nuestros autos y como a 50 metros de distancia, las dos radios de las patrullas modularon al unísono, con la misma voz distorsionada, metálica, como salida de un pozo. ¿Por qué no me salvaron? Vega vomitó ahí mismo. Yo retrocedí tropezando, con un frío que me quemaba la espina dorsal. Al día siguiente, el depósito de chatarra al que remolcamos el auto reportó un cortocircuito masivo. Las cámaras de seguridad mostraron cómo las puertas del Corsa se abrían y cerraban solas toda la noche, como si alguien, atrapado dentro, intentara salir. Ese caso nunca se cerró porque ¿a quién le presentaste el parte? Al conductor. Ya estaba muerto, llevaba años muerto. Solo su fantasma, atrapado en un bucle eterno en esa ruta, seguía intentando escapar de su propio accidente, persiguiendo una salvación que nunca llegó. En nuestro trabajo, las llamadas por luces raras en una casa vacía son el pan de cada día. Generalmente son chicos haciendo travesuras, vagabundos, o un cortocircuito. Se atiende, se verifica, se archiva, un caso de rutina. La del 12 de mayo en la casona de la calle Los Olvidados no fue rutina. Era el primer turno solo del oficial Ramiro Suárez, 22 años, egresado con honores de la academia. Creía que el manual lo preparaba para todo. Esa noche, el manual se quemó. La llamada fue anónima. Hay luces azules que se encienden y apagan en el piso de arriba. Suárez llegó con su patrulla, confiado. La puerta principal estaba abierta, balanceándose con el viento. Sus goznes oxidados gritando como un alma en pena. Dio el aviso por radio, unidad 7, oficial en el lugar. Voy a ingresar a verificar. Con cuidado, le respondieron del otro lado. Esa fue la última transmisión clara. Dentro del silencio era denso, pesado. El haz de su linterna cortaba la oscuridad polvorienta, iluminando muebles cubiertos con sábanas, que parecían fantasmas agazapados. Y entonces lo escuchó. Fueron risas. No eran risas de niños, eran burlonas, agudas, como chasquidos, hechos de vidrio roto. Venían del piso superior. «¿Hay alguien ahí?», gritó Suárez. Su voz sonó frágil, devorada por la inmensidad de la casa. Subió las escaleras. Cada escalón crujió como un hueso viejo. Las risas guiaban el camino, siempre un pasillo más adelante. De repente, una puerta al fondo del corredor se cerró de golpe. ¡Pum! Él corrió desenfundando su arma, empujó la puerta. Era un dormitorio vacío excepto por un viejo ropero de espejo. Su reflejo lo miraba desde el cristal empañado y sucio, pálido, con los ojos desorbitados, y entonces su reflejo sonrió. Una sonrisa torcida, cruel. No era la suya. ¿Qué carajo?, tartamudeó, retrocediendo. Las risas estallaron a sus espaldas. Se dio vuelta. El pasillo ahora era interminable. Una boca oscura que se extendía kilómetros. Las paredes comenzaron a supurar una especie de moho negro, húmedo, que olía a podrido. Voces susurraban su nombre desde las sombras. No una, docenas. «Ramiro, quédate, jugamos». Él disparó al aire. El estruendo fue absorbido por la casa como si nada. Corrió despavorido hacia donde recordaba era la escalera. Pero no solo encontraba más pasillos retorcidos, más puertas que se abrían a habitaciones llenas de una oscuridad absoluta, de la que salían manos esqueléticas hechas de sombra que intentaban agarrarlo. Finalmente vio la luz de la luna filtrarse por una ventana rota. Se arrojó hacia ella, rompiendo lo que quedaba del cristal con los antebrazos. Cayó de espaldas al jardín, raspado y sangrando. Lo encontramos 15 minutos después, acurrucado contra la rueda de nuestra patrulla, cubierto de tierra y vidrios, meciéndose. No hablaba, solo señalaba con un dedo tembloroso la casa. En la ventana rota del segundo piso, la cortina sucia
se movió un poco. Allí, por un segundo, todos vimos la silueta perfecta de una mujer alta, delgada, observando, antes de que la luz azul parpadeante se encendiera y apagara una última vez detrás de ella. El oficial Suárez renunció la semana siguiente. No volvió a portar un arma. En su informe solo escribió: la casa estaba viva y quería jugar. Esto no me pasó a mí, me lo contó una compañera, una de las mejores, la oficial Silva. Era su turno de madrugada en la comisaría de Wilde, uno de esos puestos viejos sobre la calle Las Flores, con paredes que guardan más historias que expedientes. Esa noche solo estaban ella, 2 agentes durmiendo abajo en los cuartos y los pocos detenidos. Todos lejos, en las celdas del fondo de arriba en la guardia, estaba ella completamente sola. El silencio era pesado, solo el zumbido de la luz del tubo y el tic-tac del reloj en la pared. Hasta que el ruido empezó. Fueron primeros golpes, tac, 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 como si alguien con uñas largas estuvieran golpeando la madera del mostrador desde abajo. Silvia se puso firme, la mano en la culata en la pistola. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, tratando de que su voz no delatara el miedo. La respuesta fue una risa baja, gutural, como de un hombre con la garganta llena de tierra. No venía de un lugar, venía de todos lados a la vez. De las paredes, del techo, de dentro de los armarios de archivos llenos de papeles. Las luces parpadeaban violentamente y por un segundo, en el reflejo del vidrio de una foto enmarcada, Silva vio una figura detrás de ella, alta, demacrada, con los ojos que eran solo pozos oscuros. Giró sobre sus talones desenfundando el arma. No había nadie, pero el frío se intensificó, un frío de morgue que le erizó el vello de los brazos. Los radios en la mesa empezaron a crepitar solos, sintonizando estaciones estáticas de las que surgían susurros en lenguas retorcidas, palabras que no eran humanos. Silva. Arrastraron su nombre decenas de voces a la vez. Ella apuntó su linterna hacia el pasillo oscuro que llevaba a las celdas. Allí, al final, una silueta se materializó. No era un detenido, era una cosa encorvada, de piel pálida, resquebrajada, que se movía de forma espasmódica, arrastrando los pies. Detrás de ella, otra, y otra más. Eran los demonios de los que siempre habían hablado los presos más viejos del lugar. «¡Alto, policía!», gritó, pero su voz era un hilillo perdido en una cacofonía de risas y susurros. Las cosas avanzaron, las luces estallaron, sumiéndolo todo en una oscuridad absoluta, rota solo por el haz tembloroso de su linterna. Esas figuras no proyectaban sombras. El hedor de azufre y carne podrida llenó sus pulmones. En su desesperación, agarró el rosario que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme, lo apretó con fuerza y empezó a rezar en voz baja, con lágrimas corriendo en su rostro. Las figuras se detuvieron. Un aullido de furia, de rabia pura, llenó la comisaría, haciendo temblar los vidrios. De repente hubo un silencio sepulcral. Las luces de emergencia se encendieron. No quedaba nada, solo el olor a quemado y el eco de su propio jadeo. Los otros agentes, despertados por los gritos, la encontraron acurrucada tras el mostrador, blanca como el mármol, incapaz de hablar. Nunca más volvió a hacer un turno de noche, y a la comisaría de Wilde desde entonces, después de las 3 a.m., ningún oficial se queda solo arriba, porque todos saben que los demonios no están en las celdas, están en la guardia, esperando. Hay lugares que el mundo debería haber demolido hace mucho tiempo. El Hospital Municipal Dr. Montes era uno de ellos, un laberinto de pasillos desiertos y quién sabe qué más. En el 2004 recibimos una llamada desesperada de una chica. Decía que su hermano se había perdido dentro del pabellón de pediatría, el ala más antigua y cerrada desde hacía 20 años. Fuimos 2 unidades. El lugar era una tumba de cemento. El aire era espeso, olía a medicamentos vencidos, tierra mojada. Las puertas de las habitaciones estaban selladas con tablones, pero una, la 307, estaba abierta, solo un poco. Adentro no había rastro de un niño,
Solo una cuna oxidada en el centro de la habitación, meciéndose suavemente, como si alguien lo hubiera tocado al pasar. No había viento. Uno de los agentes nuevos, Morán, entró primero. Él fue el que vio los dibujos. No eran dibujos infantiles, eran símbolos, círculos y espirales rojos que cubrían las paredes, pintados con algo que parecía óxido, o algo peor. «Jefe, esto no está bien», dijo, y su voz sonó pequeña. Apuntamos nuestras linternas, los símbolos parecían latir a la luz. Entonces, la puerta de la habitación se cerró de un golpe seco. No había corriente de aire. No había explicación. Morán se abalanzó sobre la manija. No cedía. Estaba trabada, gritó golpeando la madera. Las linternas parpadearon. En la oscuridad intermitente vimos que la cuna había dejado de mecerse y se quedó quieta. En su lugar había una figura alta, demacrada, de espaldas a nosotros. Llevaba una bata médica vieja y raída, empapada en una sustancia oscura que goteaba en el suelo de cemento. No se movió. Solo estaba ahí, y entonces una voz. No salió de ella, salió de todas partes a la vez. Una voz de un niño, pero distorsionada, como si hablara a través de agua y estática. «¿Vinieron a jugar a las escondidas?», dijo. Morán gritó, apuntó su arma y disparó. El estruendo fue ensordecedor. En ese espacio totalmente cerrado, la figura ni siquiera se inmutó. La bala no había hecho nada. La voz sonó de nuevo, y esta vez con una furia helada. «Yo gano». Las linternas se apagaron por completo. En la oscuridad total solo se escuchaban los jadeos de pánico de Morán y el goteo interminable. Algo frío y delgado me rozó la nuca, una mano, o lo que quedaba de una. Oímos unos pasos arrastrándose, acercándose a Morán. Él suplicó, gritó. Solamente se escuchó un sonido, un crujido seco y húmedo a la vez, seguido de un silencio repentino. Cuando las luces de emergencia titilaron y se encendieron, la puerta estaba abierta. Morán ya no estaba en la habitación. Lo encontramos 10 minutos después, en el lavatorio del final del pasillo. Estaba metido dentro de uno de los armarios de metal para cadáveres, apretujado en el espacio diminuto. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, con una expresión de terror puro, y en la pared del armario, escrito con su propia sangre, estaba el mismo símbolo espiral que habíamos visto en la habitación. Nunca encontramos a la niña que llamó. La investigación concluyó que Morán había sufrido una crisis psicótica, pero nosotros sabemos la verdad. El doctor Montes nunca se jubiló, todavía hace sus rondas en el pabellón de pediatría y todavía quiere jugar a las escondidas. A la oficial Valeria Stern la llamaban la intocable, dura, metódica, con más arrestos que cualquier otro agente de su promoción. Creía en lo tangible, pruebas, declaraciones, hechos, hasta la madrugada del 18 de junio en el viejo depósito de tranvías. La llamada fue por una instrucción, alarmas activadas, movimientos en el interior. Ella llegó sola, subestimando la situación como siempre. La lluvia era una cortina gris que ahogaba todos los sonidos. El portón principal estaba abierto, como una boca oscura. Adentro, la oscuridad era absoluta, rota solo por el haz de su linterna, que se perdía en la inmensidad del galpón. El aire olía a aceite viejo, metal oxidado y algo dulzón, como flores marchitas. Caminó entre los fantasmas de los tranvías, esqueletos de acero cubiertos de tierra y telaraña. Su radio crepitó con estática, pero había una voz, solo un susurro lejano, que sonaba como andate. Ella lo ignoró. Procedimiento. Ahí fue cuando lo vio, al final del pasillo central. Uno de los tranvías tenía las luces encendidas, un tenue resplandor amarillo que iluminaba los asientos vacíos. Era imposible. El lugar no tenía energía hacía décadas, y mucho menos ese vagón. Se acercó, su mano en la pistola. La puerta del vagón estaba abierta. Dentro, todo estaba impecable, como si el tiempo no hubiera pasado. Los asientos de madera brillaban, los agarraderos relucían, y en el extremo, sentada junto a la ventana, había una nena. Vestía un abrigo blanco de los años 50, empapado por la lluvia que no mojaba el interior. Canturreaba una canción de cuna antigua, mecía una muñeca. Era de porcelana.
pero no tenía rostro. «Nena, ¿estás bien?», preguntó Stern, su voz firme pero con una grita de confusión. La niña giró la cabeza lentamente. No tenía ojos. Donde deberían estar solo había 2 huecos oscuros y profundos. Sonreía. Una sonrisa demasiado grande, demasiado llena de dientes pequeños y afilados. «¿Me llevas a casa, oficial?». Su voz era el crujir de la madera vieja y el chirrido de ruedas oxidándose. Stern retrocedió desenfundando su arma. «¡Quieto, policía!», gritó. La niña se levantó. La muñeca cayó al suelo y se hizo añicos. De sus fragmentos salió una oscuridad espesa que comenzó a arrastrarse por el piso del vagón. «¡Todos se suben!». «Pero nadie se baja», canturreó la niña, y su forma comenzó a desdibujarse, a alargarse. Las luces del tranvía parpadearon violentamente. En cada estallido de oscuridad, la figura estaba cada vez más cerca. En el último parpadeo estaba justo frente a Stern. Ya no era una niña, era una cosa alta, huesuda, con un vestido blanco rasgado y una boca que se abría de manera antinatural. «Huele a hierro mojado y a miedo». Stern apretó el gatillo. El disparo resonó en el galpón. La criatura ni siquiera parpadeó. La bala había pasado a través de ella y se había incrustado en la pared de ladrillos. Una mano fría hecha de sombra y recuerdos de pesadilla le agarró la muñeca. El tacto era de hielo podrido. Última parada. La linterna de Stern se apagó. Lo único que se escuchó fue un grito ahogado y el chirrido lejano de unos frenos que no existían. La encontraron a la mañana siguiente, arrodillada en el centro del galpón, frente al tranvía vacío y polvoriento. Estaba catatónica. Su cabello, que siempre llevaba impecablemente recogido, estaba completamente blanco. En una mano apretaba con fuerza su placa. En la otra sostenía un trozo de porcelana de una muñeca antigua. Nunca volvió a hablar, pero en su informe, escrito con un trozo de carbón en el suelo antes de que la encontraran, había una sola frase: «El tranvía 7 recoge almas. Yo vi al conductor». Nunca investigamos el caso. Algunas puertas es mejor no abrirlas. Valeria Stern vive en una institución. Todas las noches a la misma hora se levanta y se asoma por la ventana, como si esperara que algo llegara para llevársela. Y a veces, en las noches de lluvia, los que vivimos cerca del depósito juramos escuchar el repiqueteo lejano de un tranvía fantasma. En la central, las llamadas al 911 son nuestro pan de cada día. Robo, accidentes, peleas. Pero hay una, las del 12 de junio del 2012, que todavía hoy hace que se me erice la piel. Eran las 3:17 am, la tormenta era brutal. Un diluvio que había cortado la energía en media ciudad. Yo estaba de supervisor esa noche. De repente se enciende la línea prioritaria, la que suena distinto. Era un número genérico de esos que no deberían existir. 000-0000. Atendí yo mismo. Central 322, diga su emergencia, dije, con el protocolo grabado a fuego. Del otro lado solo estática espesa y luego una voz apagada, lejana, como si hablara del fondo de un pozo. «Ayuda, por favor. Están en las paredes». Era el sollozo ahogado de un hombre, al borde del pánico. «Calma, oficial, su ubicación». «¿Su código de distrito?», pregunté, instintivamente llamando al oficial. Algo en su tono lo delataba. «Comisaría Quinta, Wilde, por el amor de Dios. Están...». La voz se quebró en un grito ahogado, seguido de un ruido horrible, como de uñas arañando metal con fuerza sobrehumana. Las puertas no la detienen. Me quedé helado. La comisaría Quinta de Wilde llevaba 10 años abandonada, demolida parcialmente porque fue reubicada después de un incendio. No había nadie ahí, nada. «No puede ser», murmuré para mí. «¿Quién es usted? Identifíquese». La estática creció y entre ella se colaron otras voces, decenas, cientos. Susurros superpuestos, risas agudas y crueles, gruñidos que no eran de animal conocido. Era un coro del infierno saliendo del auricular. Y entonces la voz original, ya apenas un hilo de desesperación, gritó con su último aliento: «Deciles a nuestras familias que nosotros no...».
y se vuelve a cortar. El sonido que siguió lo borró todo, un crujido seco y húmedo a la vez, el sonido de un hueso quebrado con violencia, luego un silencio absoluto durante 3 segundos interminables. Finalmente una nueva voz salió de la línea, clara, fría y tan cerca del micrófono que parecía estar dentro de mi cabeza, una voz que no era humana. Línea despejada, próximo turno. Se escuchó. La comunicación se cortó. Yo estaba transpirando frío. Localizamos la señal en milisegundos. Era imposible, pero cierto. Provenía de los cimientos de la antigua comisaría quinta de la calle Las Flores. Enviamos una patrulla. 2 agentes con el estómago encogido encontraron el lugar de ruido, lleno de escombros y maleza, pero en lo que fue el antiguo despacho del comisario, una pared carbonizada por un viejo incendio, encontraron algo nuevo, marca de arañazos profundos, recientes, que subían y bajaban como si alguien hubiera sido arrastrado con una fuerza brutal hacia el techo y de nuevo hacia el suelo. En el centro de la habitación, en el polvo, el radio de un oficial, de un modelo que dejó de usarse hace más de 12 años. Estaba fundido, como si hubiera sufrido una descarga enorme. La batería totalmente agotada. Nunca supimos quién llamó o qué llamó, pero desde entonces, cada vez que hay una tormenta fuerte y se va la luz, en la central hacemos como que no escuchamos cuando suena una línea con el número 000-0000, porque algunos turnos nunca terminan y algunas comisarías nunca cierran o trasladan, solo cambian de personal. Esto es todo, por ahora. Estos expedientes están archivados, pero el archivo nunca se cierra. Nuevos casos llegan cada día, susurros en patrullas vacías, llamadas de números que no existen, sombras donde no debería haber ninguna. Si te atreves a conocer más, si querés estar ahí la próxima vez que abramos un expediente policial, entonces no te podés perder lo que viene. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique. Cada like en este video es otra luz encendida contra la oscuridad, otra señal de que hay alguien al otro lado escuchando. Este canal es muy nuevo, recién estamos comenzando a recorrer estos caminos oscuros y aún no podemos monetizar. Así que si querés apoyar directamente la investigación para que podamos seguir desenterrando estas historias, cualquier contribución es bienvenida en nuestro alias, Relatos de Punta Lara, todos juntos, sin espacio. Es la forma de mantener las luces encendidas y los grabadores funcionando. Tu apoyo nos permite seguir buscando en los lugares que otros evitan, preguntar lo que otros temen cuestionar. La noche es larga y los relatos están en todas partes. Nos escuchamos en la próxima. Y recordá, no todo lo que escuchás es el viento.